Rosa fue particular. Ella vivió una experiencia de intensa pasión con Cristo, del cual se sentía una esposa fidelísima. Su vínculo con Dios y el conjunto de su vida se basaban en el principio del amor, adoptado como norma primordial de la vida. No tenía ojos más que para su amado, a quien dirigía miradas arreboladas de intenso sentimiento amoroso. Jesús le correspondió, y una muestra de sus sentimientos se halla en el cuadro de Laureano Dávila, pintor quiteño del siglo XVIII. Ese artista norteño pintó una escena en la que Jesús, celoso, marchita el huerto de la santa porque ella le dedicaba demasiadas horas a la jardinería, quitándole tiempo para la oración. El matrimonio simbólico se consagró cuando Rosa celebró su desposorio místico con Cristo en la misma iglesia de Santo Domingo de Lima. La ceremonia se desarrolló el 26 de marzo de 1617, Domingo de Resurrección, y fue celebrada por el padre Fray Alonso Velázquez, uno de sus confesores, quien puso en sus dedos un anillo en demostración de su unión perpetua con Cristo. Asimismo, hay una serie de cuadros que retratan a la santa tocándole los dedos al niño Jesús, estableciendo un contacto carnal inmaculado. Así como Cristo sufrió el martirio para poder redimir a la cristiandad y darle vida eterna, y darse a sí mismo vida eterna, de igual manera, Santa Rosa de Lima seguía un camino de aflicciones y tormentos para llegar a ese momento culminante, a ese estadio de perfección, que no lo tuvo al principio, lo tiene al final. Y justamente lo sintomático es que ella, un par de meses después de haber celebrado en Santo Domingo, con una misa simbólica y un anillo que perpetuaba esa unión mística, ella un poco como que se dejara morir, ¿no? Yo tengo un poco la sensación de que esta mujer, si bien con un cuerpo muy castigado, muere a los 31 años, pero porque había sentido que ya había llegado a la culminación, había llegado al momento por el cual ella había luchado interiormente y físicamente durante tanto tiempo y con tantos sufrimientos, y en ese momento dijo, hasta aquí nomás, hasta aquí llega mi camino a la tierra y por la gloria celestial realizo, ¿no es cierto?, el paso a esa unión perfecta con Cristo. En el caso, además de Santa Rosa, esta resistencia se acentúa, casi, digamos, se concentra en el elemento sexual, ¿no? Hay una especie de repudio de la sexualidad carnal que se sustituye en esta especie de, llamémosle así, sexualidad mística o una especie de misticismo sexualizado, como es esta especie de arrobamiento místico y entrega mística a Jesucristo, ¿no? Además está también muy marcada por comportamientos que hoy día se calificarían pues como comportamientos claramente sintomáticos de un trastorno masoquista, en el sentido de infligirse daño, de infligirse sufrimiento, la aversión por su propia belleza, por ejemplo, ¿no? Que es algo que aparentemente a Santa Rosa la mortificaba mucho, era la presencia de su propia belleza, ¿no? Y esto probablemente significa el temor que originalmente debe haber significado para ella ver el deseo sexual en los hombres ante su propia belleza, ¿no? Y es ante esa mirada de deseo que construye esta estructura realmente formidable de defensa frente a lo que ella consideraría algo tremendamente amenazante y peligroso, ¿no? Hacia 1615, Rosa construyó una ermita en el jardín de la casa paterna. Hasta este entonces, ella vivía con su familia, aunque usaba hábito dominico y se confesaba con sacerdotes de esta congregación. En el sentido estricto de la palabra, Rosa no fue una monja, sino una laica. Es una especie de vida recogida, una vida que no lleva al camino matrimonial, que es una especie de tercera vía entre las que tenían a mano las mujeres de la época. Ese es un camino muy interesante y que fue muy criticado inclusive por los grandes jerarcas, los grandes teóricos de la Iglesia,
porque veían en esas beatas, entre comillas, el peligro de una heterodoxia. Ellas se escapaban de las normas que dictaba la superiora de un convento, se escapaban del control que ejercía en la casa paterna el padre o el esposo y optaban por una tercera vía más libre y menos comprometida, digamos, con este mundo jerárquico, por lo tanto más difícil de controlar. Yo diría que Santa Rosa fue una mística, porque el término iluminada fue utilizado en el siglo XVII para descartar una forma de piedad heterodoxa que había sido condenada por la Inquisición española. Otra palabra eran los alumbrados. Los alumbrados eran personas rebeldes que consideraban que ellos no necesitaban la estructura de la iglesia para llegar a Dios, ¿no? Estaban iluminados, decían, por luces interiores y no requerían de los sacramentos de la iglesia. En el caso de Santa Rosa, ella no es una iluminada porque ella sí trabaja con confesores, cree en los sacramentos de la iglesia y por último era una teóloga consumada. Los últimos 5 años de su corta vida los pasó en la casa de su padrino, Gonzalo de la Maza, quien estaba casado con doña María Uzátegui. La familia de la Maza Uzátegui era de la clase alta y le dio protección a Rosa para que desarrolle libremente su vida devota que la llevaría a una temprana muerte. Esta separación de la familia es muy reveladora, porque expresaba tensiones continuas con su madre. Doña María de Oliva siempre tuvo una actitud inconforme ante las decisiones de su hija. Algunas biografías nos cuentan que la madre le buscó una y otra vez pretendientes dispuestos a tomarla en matrimonio, pero lo que Rosa ansiaba era solo desposarse con Dios. El conflicto con la hija ha quedado inmortalizado en una serie de cuadros. En una pintura de autor anónimo realizada en el siglo XVII, se halla la madre molesta golpeando a Rosa por no aceptar el compromiso matrimonial y se observa al pretendiente que se retira decepcionado. Santa Rosa propone a la mujer un modelo que le permite mantenerse a salvo de las estructuras políticas y sociales predominantemente jerarquizadas y patriarcales. ¿Por qué crees, sin embargo, que es poco trabajada intelectualmente por mujeres? Por ejemplo, todos los autores sobre Santa Rosa actualmente son hombres. Si tú revisas la bibliografía de Ramón Mujica, por ejemplo, no encuentras una participación significativa de mujeres. Y ya mujeres que no han escrito sobre Santa Rosa, e incluso mi experiencia personal, que no quieren ser entrevistadas a propósito de ella. ¿Crees que hay alguna conexión? Sí, de todas maneras. Me parece que es una observación muy pertinente y me parece, yo plantearía la hipótesis de que las mujeres que investigan y que estudian a Santa Rosa se encuentran con un personaje que no es el que a ellas le hubiese gustado encontrar. Se van a encontrar con cosas que no les van a gustar. Santa Rosa encarna aspectos que generan una enorme ansiedad en la identidad femenina. Por otro lado, la idealización de Santa Rosa, que es algo muy afín a las mujeres y es algo que eventualmente, voluntaria o involuntariamente, las mujeres quieren conservar, esta idealización. El estudio, vamos a decir así, científico, material o documentado de Santa Rosa, contribuiría a a una supuesta desmitificación de este personaje y en consecuencia ese proceso de desmitificación le sería antipático o adverso a la investigación femenina. Creo que la mujer no quiere mirar mucho qué cosa hay detrás o debajo, vamos a decir así, de los hábitos de Santa Rosa, ¿no? Angelino Medoro ha pintado un cuadro que describe la muerte de Rosa de Lima. En él hay varios personajes junto a la santa: la madre que está llorando, la madrina, el sacerdote, un pobre que entraba para pedir limosnas, el padrino Gonzalo de la Maza y el doctor Castillo. Sin embargo, hay un personaje más
que no se distingue fácilmente, y es la negra Mariana. Si bien era la criada de la casa, era la confidente espiritual de Rosa. Ese mismo personaje se encuentra en un cuadro en el altar del templo de Santa Rosa. Justo debajo del altar de la iglesia de Santa Rosa, los dominicos construyeron una cripta. En ella encontramos las imágenes que la santa utilizaba para rezar. 2 cruces hechas con los trozos de la madera que la santa cargaba cuando realizaba su Vía Crucis. El Señor de los Favores era una escultura que Rosa tenía en su dormitorio. Cuentan que él nunca le negó ningún favor para su alma. Finalmente, la estatua de la Virgen de la Inmaculada Concepción, al que se le llama también Virgen del Apocalipsis.